Señores estudiantes, bienvenidos, un abrazo cariñoso para todos. Hoy vamos a ver la clase de comunicación número 2 en esta unidad 3 que venimos desarrollando. La primera clase que ustedes vieron conmigo la vez pasada, la denominamos los elementos de la comunicación. Y fue necesario conocer un poco de la historia de la comunicación a través de la evolución del hombre. Y vimos también un poco el proceso de desarrollo humano de la vida del hombre, es decir, desde su niñez hasta la vejez. Y conocimos cuán importante es la comunicación a través de los elementos. Elementos como los que ustedes pudieron apreciar la vez pasada y que logramos identificar al emisor, al receptor, el mensaje, básicamente pues la comunicación lineal. Y luego identificamos el código, el contexto, en fin, los 6 elementos como tal. Como ya ustedes tienen la capacidad, tienen el discernimiento y ya tienen pues la habilidad, ahora a través de esta clase podremos entonces conocer lo que son competencias comunicativas. Conozcamos un poco de competencias comunicativas por medio de 3 definiciones. La primera es el conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Es decir, el ser humano en su proceso de crecimiento y desarrollo debe a, pasar por un proceso lingüístico, es decir, hablar, leer y escribir. Veamos la segunda definición. Usted puede definir competencias comunicativas como las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Es decir, hablar para poder escuchar, escuchar para poder hablar. Ustedes recuerdan el proceso del que nos habla Albert Bandura, la teoría del aprendizaje social. Prestar atención, retener, reproducir. Todas estas teorías están íntimamente relacionadas. Por eso, para ser competente comunicativamente, la persona debe saber hablar y escuchar. También debe leer y escribir. Usted lee lo que le escriben otros, pero usted también escribe y tiene la capacidad de leer lo que usted produce. Tercera definición. Competencias comunicativas son las habilidades del lenguaje. Habilidades del lenguaje. He aquí el por qué la comunicación no se circunscribe únicamente a los locutores, a los periodistas o a los comunicadores sociales. La comunicación es transversal a todas las disciplinas. El contador, el abogado, la enfermera, el médico debe desarrollar competencias comunicativas para poder desarrollar, para poder ser eficiente en su proceso profesional. ¿Quién es ella? Muy bien, los que dijeron Angela Merkel acertaron. Angela Merkel es la primer ministro de Alemania, una mujer con mucho poder, no solamente en Alemania, sino en la comunidad económica europea. ¿Y quién es este? Muy bien, los que dijeron Barack Obama acertaron. Para explicarles qué tienen que ver ellos dos en esta clase, veamos la siguiente definición. A partir de las habilidades del lenguaje, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad. Y a través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos
competentes comunicativamente. Y eso va a hacernos personas exitosas o exitosos. He aquí el por qué estos dos seres humanos que son exitosos en la historia de sus países y en la historia de la humanidad por lo que han sido y por lo que representan, son importantes en esta clase. Angela Merkel es una mujer provinciana, humilde, de origen humilde, de una provincia de Alemania. Imaginémonos un poco Valledupar, que es una subregión, y hacia el norte está Patillal, es decir, zona, eh, digamos, de procedencia de gente muy humilde. Ella, a través de su proceso, de sus habilidades, logra llegar, escalar posiciones y miren, llega a la presidencia, a ser primer ministro de Alemania. Y Barack Obama, que es el primer presidente negro que estuvo en los Estados Unidos, exitoso también porque tuvo 2 periodos. Durante esos 2 periodos tuvo la capacidad de trabajar, oígase bien, de manera exitosa. Y les aseguro a todos ustedes que Barack Obama podría haber repetido un tercer periodo si la constitución del país lo hubiese permitido. Barack Obama, de origen humilde, africano, él fue vendedor de seguros, vendía ilusiones. Y miren, logra a través de este proceso. A eso los invito a que ustedes tengan la capacidad de escalar la pirámide de Maslow. Ellos comenzaron desde abajo y llegaron a ser exitosos. Tuvieron su autorrealización. Y es posible que todavía estén aspirando a más, porque son competentes comunicativamente. Así que ustedes, señores estudiantes, a través de sus procesos lingüísticos, podrán ser unos excelentes profesionales si aplican las competencias comunicativas. Esas habilidades de las que venimos hablando nos dan la capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos. Cuando ustedes producen un pequeño texto de 5 o 6 líneas, es porque escucharon una clase y desarrollan la competencia interpretativa. Luego, que ese contenido ustedes lo argumentan, están desarrollando la competencia argumentativa y lo van a necesitar. Por ello, la interpretación del mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía lo podemos, óyalo bien, ejercer a través de esas habilidades de las competencias comunicativas. Ustedes han escuchado de personas que tienen un lenguaje florido, que tienen parlamento, que hablan bonito. Pues esas personas, que son nuestros políticos, que son nuestros líderes sociales, ellos desarrollan esa habilidad, competencias comunicativas, sobre todo los políticos. Veamos un poco esa imagen. Allí en el atril está un caballero, suponemos que es un político, pero observen a las personas que están obnubiladas, escuchando su discurso. Ellos dominan a través del discurso esa competencia comunicativa para llegar a los demás. Veamos cada uno de estos elementos de las competencias comunicativas en su definición. Definición literal, claro. Hablar significa pronunciar palabras para darse a entender. Si usted no habla claro, no pronuncia bien las palabras, no vocaliza bien, no se va a dar a entender. Escuchar es prestar atención a lo que uno oye, de allí que oír no es lo mismo que escuchar. Aplicar el oído para oír. Leer
pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Es decir, que cuando usted escribió, si escribió bien, tiene la capacidad de pasar la vista y leerlo, o leer un texto que esté en un periódico, en un libro, en un tablero o en un PC a través de su pantalla. Escribir, representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Aquí, las competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Ahí está nuestra fuente de consulta. No perdamos de vista, porque estas clases simplemente las preparamos para que ustedes en su proceso de aprendizaje sean competentes comunicativamente. Ahora veamos, si ya entendimos competencias comunicativas, veamos lo que quiere decir comunicación verbal. Puede realizarse la comunicación verbal en dos formas. La primera es la oral. Escuchen bien, lean bien. Oral a través de signos orales y palabras habladas. Signos orales y palabras habladas. Porque los signos, cuando usted dice A o E o la B, son signos orales. Debe saber vocalizarlos para que se le escuche bien. La comunicación verbal también es escrita, es decir, por medio de la representación gráfica de signos. La A minúscula se escribe de una forma, la A mayúscula de otra. Las vocales, las consonantes unidas entre sí, forman palabras y podemos, desde la representación gráfica, como signos, interpretarlas, entenderlas. Aquí tenemos dos representaciones. El niño está leyendo, es decir, está aplicando la comunicación verbal escrita, porque está leyendo un texto escrito. ¿Me explico, no? Estamos entendiendo. Y está el locutor hablando, bla, bla, bla. Es decir, está aplicando la comunicación verbal oral. Entonces, el niño aplica la comunicación verbal escrita y el locutor la comunicación verbal oral. Muy bien. Veamos ahora la comunicación no verbal. Oído, mucho ojo. Comunicación verbal es una y la comunicación no verbal es otra. Nada de elementos escritos, nada de signos orales. Todo es no verbal. Por eso la comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad. Por ejemplo, imágenes sensoriales, es decir, las imágenes visuales, simbólicas, auditivas, olfativas, que nos producen en nuestra sensibilidad algo. Los sonidos también hacen parte de la comunicación no verbal. Los gestos, los movimientos corporales, la forma como usted frunce el ceño, los gestos del rostro, del cuerpo, son o hacen parte de la comunicación no verbal. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué les dice a ustedes este signo o esta imagen? Muy bien, ahí está representado el género masculino y femenino. Y veamos esta otra imagen. Una misma mujer con cuatro imágenes diferentes. En una nos expresa un rostro de pensamiento, en otra un rostro alegre, en otro el rostro sorprendido y en el otro pues un rostro de preocupación. Sorpresa, alegría, pensamiento, en fin. 4 tiempos para la comunicación no verbal. ¿Ok? Gestos no verbal, signos como imágenes sensoriales. Cuando a mí me pasan una manzana al frente de mí y la huelo, me están diciendo que esa es una manzana. Yo interpreto que es una manzana.
Vamos a ver el esquema avanzado de la comunicación. Esto que está aquí es, ¿ustedes recuerdan la figura que estamos viendo en estos momentos? Sí, señor, ya ustedes lo dijeron. Muy bien. Veamos entonces a través de este mapa conceptual este esquema avanzado de la comunicación. Primero, comunicación verbal. La comunicación verbal es oral. Como la comunicación verbal es oral, también es escrita. Ahora veamos la comunicación oral. En la comunicación oral encontramos técnicas de comunicación como exposiciones, debates, foros, mesas redondas, presentaciones y entrevistas. Es decir, que cuando usted o ustedes y yo estamos participando en un debate, haciendo una exposición, participando en una mesa redonda, estamos en un foro, estamos aplicando la técnica de comunicación oral, verbal oral. Veamos ahora la comunicación escrita. La comunicación escrita solamente tiene dos aspectos. La primera, informes, y la segunda, cartas. ¿Por qué informes? Cuando a usted le piden, señor Pepito Pérez, por favor presente un informe detallado de lo que ha sucedido hoy en su área. Usted presenta un informe escrito, ya sea que lo presente de forma escrita físicamente o virtualmente a través de un archivo, pero es escrito. Y la otra forma es a través de una carta. Señorita María, sírvase realizar un pedido a la ferretería César. María inmediatamente escribe, señores ferretería César, ciudad, referencia pedido, por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar el siguiente pedido. Atentamente, fulano de tal. Esa es una comunicación escrita. Muy bien. Mucho cuidado. Al lado izquierdo tenemos la comunicación verbal, la cual se divide en oral y escrita. De este lado, veamos ahora la comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Se divide en 4 tiempos, en 4 modos, en 4 partes. Veamos el primero para ir completando este mapa conceptual. Recuerden que el mapa conceptual es una forma de hacer una exposición breve sobre un tema, en este caso el esquema avanzado de la comunicación. Kinésica. ¿Qué es la kinésica o kinestésica? Son palabras que para nuestro lenguaje son nuevas, o alguno de ustedes ya conocerá con antelación a través de un presaber qué es lo kinésico o lo kinestésico. Pues bien, lo kinésico y lo kinestésico es lo siguiente. Se trata de los gestos corporales, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. A través de la kinésica o kinestésica, nosotros estamos comunicando permanentemente. Pero como no sabemos su origen, entonces lo estamos haciendo de manera indebida. ¿Por qué? Porque usted a través de un gesto corporal puede enviar un mensaje equivocado. Hay hombres, hay mujeres que no saben asumir una postura física correcta cuando están sentados o cuando están delante del público o están delante de compañeros o de personas. En una entrevista, por ejemplo, ustedes pueden asumir una posición de preocupación, fruncir el ceño, pueden enviar un mensaje no brindando una sonrisa. Hay que brindar siempre una sonrisa. Las expresiones faciales de preocupación, el rostro, en fin, usted a través de una mirada puede transmitir un mensaje equivocado. La sonrisa es fundamental. Todo esto
son aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la comunicación kinésica o kinestésica que es no verbal. Y les informo que quienes practican la kinésica o kinestésica, porque esto es una ciencia, solo que aquí la vemos de manera tangencial, son los actores y actrices de televisión. Ellos trabajan a través de los gestos y de la expresión todo su cuerpo. Veamos ahora la proximia o proxémica, otra palabra nueva para nosotros, para ustedes. Cuando tengamos una palabra difícil ante nosotros, tratemos de dividirla en dos para conocer un poco su origen, ¿cierto? Pues bien, pasémosle una raya donde dice prox. ¿Qué es lo prox? Muy bien, lo prox es lo próximo, lo que está cercano a mí, cercano a ustedes. Y lo émico es lo que está alrededor de usted como tal, ¿cierto? Proximia o proxémica. Aquí está. Es el espacio físico, el espacio interpersonal. La proximia es una ciencia que aplican los diseñadores de interiores y diseñadores de exteriores. Asimismo, los arquitectos, porque ellos manejan el espacio público, manejan el espacio físico, ¿cierto? Pero también se maneja el espacio interpersonal, la distancia prudente que debe haber entre una persona y otra. La proximia por estos días de pandemia es fundamental para combatir el COVID-19. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias le dicen a usted, ¿cómo combatirlo? Se combate aplicando distancias, espacios, no saliendo a la calle, ¿verdad? Ocupamos un espacio físico dentro de la casa, pero también ocupamos un espacio interpersonal. Cuando salimos al supermercado, aplicando el pico y cédula, debemos guardar esa distancia. Cuando no aplicamos, es decir, cuando no estamos en tiempos de pandemia y estamos hablando de un aula de clases normal, donde hay un espacio físico, pensemos en el espacio físico donde desarrollamos la clase, un aula de bellas artes. Hay una cantidad de pupitres, ¿cierto? Es posible que haya hacinamiento. Bien, cuando observamos dos estudiantes muy cercanos, hombres, por ejemplo, están muy pegados, eso transmite un mensaje de que ahí hay una relación diferente a la de estudiante, ¿verdad? O puede ser un espacio o más bien una cercanía entre dos mujeres. Entonces están transmitiendo también un mensaje de que algo hay. O si son hombre-mujer, pues obviamente ya no son estudiantes, son algo más que estudiantes. Fíjense cómo la proximia nos indica a nosotros a través de la comunicación que algo estamos haciendo bien o mal a través de la proximia. Tercer elemento de la comunicación no verbal, la paralingüística. Otra palabra nueva para nosotros. Vamos a separarla como hicimos con proxémica o proximia. Para y lingüística. La lingüística ya sabemos que es el proceso o las habilidades del lenguaje, ¿verdad? Y el para, ¿qué es para? Es como especie de una ayuda. Recordemos lo que hacen los paramédicos. Auxilian a los médicos. Los paramédicos se desplazan en unas ambulancias. Ellos recorren calles en búsqueda de un accidente. Ellos recogen al herido, lo estabilizan un poco y lo llevan a la clínica o al hospital donde ya lo va a atender el médico y lo va a intervenir. También existen los paramilitares, pero no la historia triste pasada de nuestra querida República de Colombia, donde hubo elementos que a través de la, del paramilitarismo realizaron actos horrendos. No, los paramilitares existen y están en los batallones.
son las personas que trabajan en las áreas administrativas, en las áreas de servicios generales, en peluquería. Todos ellos se ponen los cueros, los uniformes, ¿verdad? Y forman. Pero nosotros o ellos eh, lo que hacen en este caso es auxiliarlos a ellos. Pues bien, con esta introducción de la paralingüística, que entre otras cosas la desarrollan de manera correcta o deben desarrollarla de manera correcta los locutores y los periodistas y los que hacen discursos, aquí están. El tono de la voz, la entonación, las pausas, ritmo e intensidad. ¿Cuál es el tono de la voz? Yo puedo estar al frente de un público y si tengo un tono de voz muy bajo, es posible que ese público no me vaya a escuchar bien. O como docente, es posible que el estudiante no me escuche bien. Yo debo levantar el tono de voz. Si estoy delante de un micrófono, si mi tono de voz es bajo, debo acercarme el micrófono. Si el tono de voz es alto, debo retirar un poco el micrófono. La entonación es la forma como yo entono de manera adecuada las palabras o lo que estoy expresando. Las pausas no son más que los signos de puntuación. Cuando yo hablo pausadamente, estoy aplicando la coma, el punto y coma, el punto seguido, el punto y aparte. Por eso cuando usted y yo escribimos correctamente y leemos lo que escribimos, vamos a aplicar la paralingüística cuando lo estemos leyendo. Perdón. Ritmo. Es el ritmo que nosotros llevamos. Si yo comienzo leyendo un ritmo, debo terminar leyendo a ese ritmo. Intensidad. Si yo expreso una palabra, por ejemplo, mi amor, esa es la intensidad. Los poetas utilizan mucho, los declamadores utilizan mucho esta figura de la paralingüística, la intensidad. Y quiero regresarme un poco a los gestos corporales, a la kinestésica, porque en muchas ocasiones, cuando vamos a dar un pésame, vamos sonriendo como si la visita que vamos a hacer de un doliente, de un amigo doliente, fuera algo alegre. Debemos utilizar un gesto corporal adecuado y una expresión facial de tristeza del momento. Y en el tono, cuando yo abrazo a esa persona, en el tono de la voz, debo decirle, cuanto lo siento, te acompaño en tu sentimiento. O imagínense ustedes que yo llego a dar un pésame y lo digo, sentido pésame. Cierto, yo sé que les da risa, pero es importante poner este ejemplo para hacer claridad. Y finalmente, veamos la simbólica. ¿Qué es la simbólica? Hombre, el símbolo, el emblema. Los símbolos están por doquier, en todas las ciudades, en todas las áreas, en todos los sitios hay símbolos. Por ejemplo, estamos viendo un símbolo en esta clase, allá en la parte superior izquierda, que es el cubo. El cubo de la UPC, de la sigla, ¿no? Como tal, UPC, me representa ese símbolo, todo una historia de la universidad, ¿verdad? Yo puedo estar muy distante de Valledupar, de Colombia, y con solo ver ese signo, ese símbolo, me representa mucho. Cuando vemos un símbolo como el acordeón, la caja y la guacharaca, hay todo un mundo que representa la música vallenata, ¿cierto? O sencillamente el acordeón. También hay emblemas, los emblemas que utilizan las empresas eh, para indicar, por ejemplo, símbolos y emblemas de
el transporte hay cientos de ellos, son los que más hay. Pero en todas partes, como se los dije, símbolos que comunican. Muy bien, aquí tenemos entonces el esquema avanzado de la comunicación. Repasemos rápidamente. La comunicación es verbal. Oral son las exposiciones, los debates, los foros, mesas redondas, presentaciones y entrevistas. La comunicación también es verbal escrita, informes y cartas. Y tenemos también la comunicación no verbal, la kinésica, los gestos corporales, la expresión facial, la mirada, la sonrisa. La comunicación no verbal, la proximia o proxémica, que es el espacio físico, el espacio interpersonal. Y la paralingüística, el tono de voz, la entonación, las pausas, ritmos e intensidad. Simbólica, que es el símbolo o emblema. Muy bien, señores estudiantes, como ya vimos el esquema avanzado de la comunicación, vamos ahora a conocer las técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación más usuales, porque hay varias. Vamos a verlas todas tangencialmente, porque es importante que ustedes la conozcan. Veamos cuáles son las técnicas más usuales. Por supuesto, estas técnicas están divididas en dos: orales. Tenemos la primera, foros. Un foro es una reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Existe la figura del moderador y relator. Observe la imagen. Claramente ustedes han participado en foros. La Universidad Popular del Cesar ha realizado muchos foros. En los escenarios de nuestra universidad se han realizado muchos foros, encuentros. Y miren quiénes están allí en la mesa. En la mesa están los ponentes. Pueden ser 2, 3, hasta 5, dependiendo de la calidad del foro, ¿cierto? A la izquierda ustedes no logran ver, ahí está la figura del moderador en un atril. Ese moderador, ¿qué hace? Él presenta a los ponentes. Hace más o menos lo siguiente: señoras y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos al Foro por la Paz. En la mesa principal nos acompaña Luis Armando, quien es un amplio conocedor del proceso de paz en Colombia. Él es magíster en paz, en procesos. También tenemos a María Adela. María Adela tiene un doctorado en antropología del ser humano. Y tenemos también a Luis Alberto, otro gran conocedor de los procesos de paz. Les voy a hacer una invitación cordial. Estas son las reglas de juego en este foro. Las preguntas las van a hacer al final de las ponencias. Es decir, todos los ponentes hacen su disertación y al final ustedes preguntan. Ustedes nada más levantarán la mano, que hay unas personas que irán hasta su puesto, recogen en un papel, ustedes pueden entregar sus preguntas. Las preguntas llegarán hasta acá, hasta donde este servidor, que soy el moderador, y entonces haremos una selección para no repetir preguntas, porque algunas pueden coincidir o pueden parecerse. Y al final, pues, se harán esas preguntas que hacen parte de este foro, porque ustedes son nuestros invitados especiales. Señores estudiantes, esto es más o menos lo que hace el moderador. Y la figura del relator. El relator no se ve, pero está allí. Está tomando apuntes de cada una de las disertaciones que hacen cada ponente, porque él al final hace una relatoría. Y esa figura del relator es bien importante porque él debe hacer un resumen de todo lo que sucedió allí en ese foro. El relator es una persona con unas capacidades inigualables en competencias comunicativas, porque va a redactar lo que allí sucedió. Y él al final tiene su espacio para hacer ese resumen. ¿Por qué lo hace? Por una razón muy sencilla.
Muchos de los asistentes a este foro es posible que hayan llegado ya comenzado el foro o al final. Y él lo que va a hacer es poner en contexto lo que allí sucedió. También sucederá que la organización que realiza el foro debe colgar en su página, debe colgar en sus redes, en sus plataformas, el resumen o esta relatoría para que todos estén enterados de lo que allí sucedió. Muy bien, este es el foro. Con esto comenzamos en las técnicas de comunicación más usuales. Segunda técnica, exposiciones. Lo que yo hago con ustedes normalmente cuando asistimos a clases presenciales es una exposición. Desarrollar un tema ante un grupo de personas. Un tema cualquiera. Usted lo prepara y se lo presenta, se lo expone a las personas. Puede utilizar la figura del videobeam, carteleras, en fin. Pero es una técnica de comunicación. Debates. Es una conversación organizada o grupal organizada dirigido por un moderador. Miren que aquí existe la figura del moderador. Los ponentes deben tener distintos puntos de vista. También existe la figura del moderador y relator. Obsérvese que el foro y el debate son muy parecidos. Ustedes han visto en televisión foros y también han visto los debates presidenciales, donde hay un periodista que modera, donde hay un relator, porque el noticiero deberá colgar en sus redes sociales una vez termine ese debate. Aquí no es pelea, es el debate de las ideas. Por eso siempre hay preguntas, por eso siempre hay respuestas. Por eso hay derecho a la oposición, hay derecho a la controversia, hay derecho a la réplica. Esto es un debate, una forma de comunicación o técnica de comunicación como tal. Siguiente técnica de comunicación usual. Mesas redondas. Miren, las mesas redondas ya son poco usuales. Son debates entre varios expertos para tratar sobre un asunto, ante un público que generalmente también puede dar su opinión. En las mesas redondas no hay jerarquía. Existe la figura del coordinador. Las emisoras de cadena, como RCN, Blue Radio, entre otras, los noticieros en las horas matinales o matutinos presentan una mesa redonda. Allá hay un director de ese noticiero, que es el coordinador, y hay unos invitados y hay varios periodistas. Pues bien, ellos tratan varios temas de orden nacional, temas de país, temas de ciudad, y lo van desarrollando. Las mesas redondas hoy son aquellas que normalmente en las empresas se conocen como sala de juntas. Ustedes llegan a una empresa muy bien organizada y leen sala de juntas. Se acercan, aunque no hay una mesa redonda, hay una mesa cuadrada donde se pueden sentar 12, 15 personas dependiendo la capacidad de la compañía. Allí se reúne el presidente de la organización para rendir informe y él es el coordinador a los demás socios. Todos, repito, son importantes. No hay jerarquía superior ni inferior. O el gerente cuando cita a los subgerentes, es decir, al jefe administrativo y financiero, al jefe comercial, al jefe técnico, para entregar un informe. Esa es la figura de la mesa redonda técnica usual como técnica de comunicación. Y tenemos la presentación o presentaciones. Miren que la exposición que hicimos allá, vamos a exponer un tema, ¿cierto? Aquí vamos a presentar. Es un proceso que permite exhibir el contenido de un tema ante una audiencia. Por ejemplo, ustedes van a presentar clases de calzados. Debe haber una parte teórica. Es decir, los calzados bajitos, los calzados altos, los calzados abiertos, cerrados, ¿cierto? Pero también ustedes tienen una exhibición de esos calzados.
Y así lo pueden hacer con frutas, lo pueden hacer con prendas de vestir, en fin, presentaciones. Un proceso que permite exhibir el contenido de un tema. Y tenemos entrevistas. Aquí quiero detenerme un poco, porque esta técnica de comunicación eh, es una de las más usuales para poder alcanzar o acceder al campo laboral. Muchos de ustedes y yo hemos vivido procesos de entrevistas laborales, las cuales a veces no se logran precisamente porque no desarrollamos las técnicas de comunicación adecuada. Es decir, toda la parte de la comunicación no verbal y verbal, no expresamos bien, los gestos son inadecuados, los gestos faciales, los gestos corporales, a veces nos rascamos donde no debemos, nos pasamos las manos, tenemos las manos sudorosas, estamos expresando nerviosismos. Las entrevistas son diálogos entre personas. Hay un entrevistador y un entrevistado. Existe también la entrevista múltiple. Pero veamos un poco la entrevista laboral. Cuando usted aspira a un cargo de alguna importancia, usted debe hacer uso de esta técnica de manera adecuada. ¿Por qué? Porque generalmente, si usted se pone nervioso, no va a lograr de manera exitosa incurrir en la vida laboral. Muchos estudiantes son avesados, son aventajados, inteligentes, desarrollan sus capacidades cognitivas hasta decir ya no más, pero manejan pánico escénico. Ese pánico escénico debemos aprender a controlarlo, a manejarlo. Cuando estamos al frente de una entrevista psicotécnica, recuerden, la parte psico es la parte psicológica. Ustedes no le van a preguntar sobre psicología, no. Le van a preguntar sobre el ser, sobre usted. Cómo es usted en familia? ¿Con cuántas personas vive? Le van a hablar de ejemplos de cómo trabajar bajo presión, qué hacer eh, mm, ante un evento de situaciones de relaciones interpersonales, etcétera. Lo van a probar. Eso es la parte psicológica. Y la parte técnica tiene que ver con su perfil. Si usted es administrador de empresas y por supuesto está aspirando a un cargo eh, para talento humano, pues le van a preguntar sobre eso. No le van a preguntar de matemáticas, ni le van a preguntar sobre eh, astronomía, ni mucho menos. No hay que tener miedo en ese sentido. Existe la entrevista periodística, claro, las que ustedes ven en televisión y las entrevistas también de farándula. En fin, clases de entrevista laboral. Mucha atención con las entrevistas laborales porque ustedes las van a necesitar. Sigamos con más técnicas usuales. Ahora vienen las escritas. Aquí tenemos el resumen. Es una representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis. Es decir, es una breve redacción que recoge las ideas principales del texto. Señorita, tenga la amabilidad y me hace un resumen de lo acontecido en esta reunión. Ella se limita únicamente a hacer un resumen. No va a decir yo opino, yo creo, no. Simplemente recoge eso. No critica, no hace nada. Es un resumen escrito. ¿Recuerdan también la carta? Señorita, sírvase a hacer un pedido. Hace el pedido. No va a decir yo opino que ustedes deben mandarnos mejores elementos porque los que mandaron la vez pasada están muy malos. Esa opinión no es suya. Usted simplemente haga el pedido. Tenemos también el ensayo. Bueno, el ensayo, contrario al resumen, sí es una defensa de un punto de vista personal y subjetivo. Es decir, usted escribe en forma de prosa sobre un tema. En forma de prosa, ¿qué significa? Es el estilo que usted utiliza para escribir ese ensayo. Ahí sí tiene que ver directamente
con lo que usted hace, escribir un ensayo. Es una opinión, un ensayo. Otra forma escrita es la carta. Es un medio de comunicación escrito por un emisor, que es el remitente, enviado a un receptor, que es el destinatario. Cuando usted manda a pedirle a Ferretería Cesar unos elementos que necesita, usted es el remitente emisor y Ferretería Cesar es el receptor destinatario. Veamos también el memorándum, muy usuales en las empresas, de gerencia general para jefes. Asunto, cambios en el horario. ¿Ya? Me permite informarles que a partir de la fecha, el horario de ingreso a la empresa por cuestiones de pandemia es de tal hora a tal hora. Es un memorándum por escrito. Y tenemos el periódico. Es una publicación de periodicidad constante. De allí su nombre, ¿no? Periódico. Generalmente diaria, con el propósito de informar objetivamente a la ciudadanía de los acontecimientos más importantes sucedidos recientemente. Ahí tenemos en la imagen muchos periódicos nuestros, El Tiempo, La República, El Heraldo, Vanguardia, en fin. Son técnicas de comunicación más usuales. Ahí está la fuente de consulta. No olviden, usted puede desarrollar una clase de estas, pero hay que dar crédito de dónde toma usted la información. Bien, vamos a resumir lo que son entonces competencias comunicativas. Primero, la comunicación es escrita. La comunicación es oral. La comunicación se realiza a través de gestos faciales, gestos corporales. La comunicación también se realiza a través de técnicas de comunicación como la presentación, la mesa redonda, el foro y el debate. Aquí el resumen de esta clase número 2 de comunicación. Bien, ahora vamos a ver la forma de realizar unos ejercicios subgrupales. Una escenificación de las técnicas de comunicación. Normalmente, esta clase está diseñada para hacer un foro grupal, hacerlo por grupos, ¿cierto? El grupo número 1 realiza una técnica de comunicación tal, el número 2, el debate, la entrevista, la exposición, la mesa redonda. Eso es lo que deberíamos realizar de manera presencial. Pero como estamos desde la virtualidad, ya les diremos más adelante cómo vamos a desarrollar estos ejercicios subgrupales. Señores estudiantes, hasta aquí la clase de este día. Mil gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en otra oportunidad.